abuso realmente impresionante y que genera rabia, molestia con justa razón, porque en medio de los recortes que con justa razón se están haciendo en el conjunto del Estado chileno, se bajan los gastos por la deuda y se habla mucho de apretarse el cinturón, estamos viendo que al mismo tiempo, hace unos pocos minutos, se les aumentó el sueldo a los congresistas en más de 1 millón de pesos y a varios de ellos se les aprobó también que se creara un bono de sobre 800.000 pesos. No, fíjense, el sueldo ya millonario, que es bien alto y de los más altos del mundo, se lo suben más. Y al mismo tiempo, nos vienen a decir al mismo tiempo que está bien, no vamos a hacer recortes en general, pero nosotros nos subimos el sueldo con tu dinero. Un abuso total. Atención con esto, desde el 11 de marzo las dietas o sueldos de diputados y senadores fueron reajustados al alza en casi 1 millón de pesos. En términos brutos, los ingresos pasaron de 7.348.983 pesos a 8.239.091 pesos mensuales, asimilados al pago que recibe el grupo 2 de los ministros de Estado. A estos montos se descuentan aproximadamente 1.500.000 pesos por concepto de salud, previsión e impuestos, resultando así el sueldo líquido. El alza fue dictada por ley a contar de la creación de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones, teniendo a la vista una evaluación nominal asociada a la variación del índice de precios al consumidor acumulado en los 24 meses previos a diciembre de 2025. Esta adecuación se adoptó de manera excepcional, considerando que estas remuneraciones no fueron reajustadas con anterioridad durante dicho periodo y se aplicó a contar del 11 de marzo de 2026. Según lo que cuenta el Mercurio, también a propósito o para abundar en este reajuste de 1 millón de pesos o casi 1 millón de pesos para los parlamentarios, agrega que los presidentes y los vicepresidentes de la Cámara y del Senado se les asignó aparte un bono de 808.000 pesos más al alza del casi 1 millón de pesos para el desempeño de sus funciones en las mesas directivas de ambas corporaciones. Recursos que corresponden a los resueltos para el grupo 1 de los ministros de Estado que perciben 9.110.534 pesos, incluido el bono de 808.000 pesos. Estos ministerios son los de Interior, Relaciones Exteriores, Defensa, Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia. Y con esto suben, obviamente, los ingresos de los expresidentes que están asociados justamente a estas remuneraciones. Los expresidentes también aumentan sus ingresos. Ahora, esto lo están haciendo de una manera bien pilla, porque ¿saben cómo funciona el sistema? Antes, como muchos países, ellos mismos se subían el sueldo. Y por eso veíamos muchas de esas congresistas de izquierda como de derecha diciendo no, que hay que subirlo, que si no esto, que lo otro, y dar una excusa muy estúpida para pedir justamente que se suban el sueldo y se lo aprobaban el alza. Siempre se aprobaba. Pero como eso los hacía muy impopulares, lo que hicieron hace algunos años, en el año 2020, de manera transversal, porque esto lo apoyaron todos de izquierda y derecha, fue crear una comisión, que es la que escucharon ahí al inicio, encargada de subir el sueldo. Y esa comisión, igual como lo hacen con la Corte Suprema, no la eligen directamente ellos, sino que la elige el presidente con acuerdo de 2/3 del Senado, o sea, puros políticos de izquierda y derecha. Entonces en esa comisión hay gente que el mundo político quiere que haya. Pero ahora es mucho más indirecto. Entonces, en vez de decir que ellos votaron a favor de subirse el sueldo y los deja pésimo, dicen, no, esto es un grupo de expertos que coincidentemente nombramos nosotros con el presidente, y tranquilos, fueron ellos los que nos subieron el sueldo, justo los que nosotros nombramos, pero no digamos eso, fue la comisión, no fuimos nosotros. Entonces, es bien sucio porque ellos nombran indirectamente a personas que les suben el sueldo, pero así ellos pueden decir que ellos no se subieron el sueldo. Muy cara dura, muy cara dura. Más encima con un bono entre medio, con bono. Es una estupidez inmensa. Habría que recortar el sueldo de los políticos. Ya es sustancialmente alto. Es uno de los más altos del mundo. Y eso no asegura calidad. Al contrario, muchas veces atrae abuso de poder y corrupción. Es una estupidez inmensa y es un abuso sistemático que se está pagando a costa del bolsillo de todos nosotros. Ahora, como podrán imaginarse, esto ha generado bastante furia. E incluso ha habido figuras periodísticas que desearon intervenir. Moschati le pidió al presidente Kast que elimine estas asignaciones que se están dando a los expresidentes, que también subieron, porque no solo suben los sueldos con esto de los congresistas, también suben justamente los subsidios mensuales que reciben los expresidentes, porque por supuesto que necesitan más plata. Y al mismo tiempo hubo figuras presidenciales como Franco Parisi que también aparecieron
pidiendo que se baje el sueldo del mismo Kast, como también sus distintos subsecretarios, además de este escándalo, para mostrar también que el ajuste fiscal no es solo en distintas áreas que afectan directamente a la población o en cargos públicos de niveles más bajos, sino también en los millonarios sueldos que reciben los altos cargos del Estado. Y atención con esto, sería bueno que el gobierno de José Antonio Kast, ya que hay tantas restricciones, tantas limitaciones, tantas cosas que van a afectar a la población, presente un proyecto de ley para eliminar las asignaciones a los expresidentes. Sería bueno, porque si no, vamos a seguir en lo mismo, hay que dar señales. Vamos a ver si en La Moneda escuchan algo de esto. Que sobre la economía fiscal y el anuncio de reajuste de los ministerios, dijo que quienes no están haciendo un sacrificio son el presidente, los ministros y los subsecretarios. Boric, Marcel y Grau les encanta el billete y dejaron sin plata. Aquí todos van a tener que hacer el sacrificio, pero ¿sabéis quién no está haciendo el sacrificio? Ni el presidente, ni los ministros, los subsecretarios. Por eso, cuando nosotros nos preguntaban, si usted es presidente, ¿cuál es la primera medida que va a hacer? Bajarme el sueldo. Porque hay que demostrar. En materia de seguridad, sobre el anuncio del escudo fronterizo por parte del gobierno, Parisi dijo que como bancada solicitarán reinstalar minas antitanques. Nosotros creemos que se tiene que minar el norte sí o sí, y también tener drones balístico. Apoyo lo que usted quiere hacer con el escudo fronterizo, pero yo creo que hay que ponerle un poquito más de enjundia en términos de que sea balístico, para que salgan volando por el aire si es que sea necesario. Una petición bastante razonable, y me gusta ese tipo de oposición, porque lo que se está pidiendo no es hoy más Estado, que más sueldos, que más gastos, se está pidiendo bajen los sueldos de los políticos. Bien, de la misma manera que ves al Nacional Libertario diciendo de repente como partido político, hay que hacer más recorte o de repente hay que poner más dureza en la frontera. Incluso el mismo París y su partido y el mismo dicen, no, mira, está bien lo que hace en la frontera, pero queremos ir más allá, más dureza y que baje más los sueldos. Eso está bien, pero tiene que hacerse ese recorte. ¿Cómo pueden ser los sueldos tan altos? Y esto pasa para distintos cargos. Los ministros ganan unos sueldos millonarios que podrían cortarse a la mitad y aún así estarían en el 1% más rico a nivel de ingresos de Chile. El presidente también tiene un sueldo muy alto, que además varía dependiendo de cuánto es el tema de los títulos que tiene el presidente, cuáles son sus calificaciones profesionales. Entonces esto asigna cuánto puede recibir a nivel de ingreso. Y eso ya, por ejemplo, que Kast va a recibir como sueldo mensual cerca de unos 11 millones de pesos en bruto. Es mucha plata, y eso sin contar las asignaciones. Y él además ahora vive en La Moneda, y ahí se le están pagando todos los gastos como gasto estatal aparte. Entonces hay que hacer esos recortes, incluso si él se cortara el sueldo a la mitad. A la mitad serían 5,5 millones. Igual sería un sueldo altísimo de un gerente de una empresa de alto nivel. 11 millones de pesos. Brutal. Y además en el caso de Kast incluso podría, que si quisiera renunciarlo todo, él viene de una familia muy adinerada, él tiene simultáneamente, tenía la empresa de los restaurantes Baviera, si lo recuerdan, muy exitosos también, había tal nivel de riqueza que acuérdense cuando tuvo ese escándalo con Panamá, no querer pagar menos impuestos de manera legal, por supuesto, que yo encuentro que eso es defensible porque uno no quiere que el Estado le robe la plata. Pero estamos hablando de alguien que viene de una situación de pobreza, para nada, no es como lo que pasaba con Piñera, que también Piñera tenía buena riqueza, igual que, bueno, Bachelet, casi todos los presidentes que hemos tenido vienen de ingresos bien altos o salen con ingresos bien altos. Entonces es una petición bien razonable, ni siquiera le están pidiendo que lo renuncie entero, aunque sería bien bonito eso, sino que se reduzca un poco, por último a la mitad con los sueldos altísimos que están. Sería bueno, sería muy positivo y está bien ese tipo de presiones. Y ojalá se hable de eso porque se está hablando mucho de recortes fiscales y de bajas del gasto estatal. Me parece bien, pero eso se tiene que sentir también en el mundo político. A los congresistas le están subiendo el sueldo de manera indirecta, ellos mismos se benefician con eso porque dicen que no fueron ellos en la comisión que ellos mismos nombran, una estupidez. Pero le están subiendo el sueldo en 1 millón de pesos y a varios de ellos les dan un bono de 800.000 pesos mientras se recorte en otras partes. Y se habla de que las cuentas fiscales están mal y no se cortan los sueldos millonarios de la presidencia, que son 11 millones de pesos mensuales, sin contar los gastos de asignación por oficina. También los de los ministros, que también son altísimos. ¿Para qué decir ahora a los congresistas que les aumentaron? Está bien que se haga el recorte ahí. Y yo lamento que esto no se hable más. Está bien las críticas que se están haciendo del sector del mundo político y de la prensa. Pero si se está hablando de recorte fiscal, que está bien que lo hagan y han hecho un buen camino, tienen que también cortar esos otros elementos. ¿Cómo van a estar subiendo sueldos mientras se está hablando de que hay problemas de gasto estatal? Inaceptable. Realmente inaceptable, y es un abuso total que muestra la cara dura de los políticos porque no han aparecido congresistas en general de ni izquierda ni derecha a hablar mucho del tema, porque claro, los beneficia, ¿no? Y ahí la platita. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parece
este aumento que se supo hace pocos minutos y que ha generado justa indignación a nivel poblacional. ¿Están de acuerdo con el aumento? ¿Deberían hacer esos recortes? ¿Habría que recortar, como pide Parisi, los sueldos de ministros, de la presidencia? ¿Está bien que acá se gane 11 millones de pesos mensuales o incluso si se parte de la mitad sería razonable o menos? También, ¿qué pasa con este aumento de sueldo de los congresistas? ¿Se lo merecen o no? Todo eso coméntenlo abajo. Recuerden que lo pagamos de nuestro bolsillo con impuestos. Y recuerden que pueden recomendar noticias tanto de Chile como de otros países del mundo para otro video. Nos veremos en el siguiente programa. Hasta luego.